Han pasado casi 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana y estamos próximos a un nuevo proceso electoral. Y con él, dos grandes posiciones están encontradas, confrontadas en cuanto al manejo de la economía. Por un lado, la inversión que se ha hecho en grandes obras se defiende como parte del ahorro bien invertido, bien usado. Por otro lado, se denuncia que hay derroche de los recursos. Lo cierto es que el Ecuador es altamente dependiente de los valores del precio del petróleo y como tal han bajado, y también los países vecinos han devaluado sus monedas, configurando un panorama un poco más difícil para el Ecuador. Nos encontramos con uno de los personajes, un líder que está incidiendo en la vida del Ecuador. Los pueblos hacen su historia, los líderes direccionan, inciden. Por eso ahora tendremos un encuentro con líderes. Doctor Fander Falconi, han pasado casi 10 años del proyecto de la Revolución Ciudadana que planteó una revolución económica. Estamos próximos a un nuevo proceso electoral y hay posiciones encontradas en cuanto al manejo de la economía. ¿Cómo diagnostica usted este momento? Bueno, me parece muy bien que hayan posiciones encontradas. Creo que en efecto lo que se está debatiendo en el país son dos visiones absolutamente diferentes del manejo económico. Por un lado, una visión, yo diría, retrógrada, neoliberal, que lo que pretende es volvernos a un pasado que ya lo hemos superado aquí los ecuatorianos y que traumáticamente lo han vivido muchísimos países del mundo. Estos procesos que tienen que ver con desregulación económica, financiera, procesos de privatización, procesos de enajenación de lo público, procesos donde lo social era la ambulancia de un modelo absolutamente depredador. Ahora hay un modelo que privilegia al desarrollo humano a escala amplia, la construcción de capacidades humanas, tiene restricciones. Creo que es importante anotar que ese modelo tiene un conjunto de restricciones que surgen básicamente de la forma como tenemos nuestras inserciones en las dinámicas de los mercados globales. Este año y el año pasado hemos experimentado una caída de baja de precios de los commodities y entre ellos el principal precio de exportación de nuestra economía, que es el petróleo, y por lo tanto evidentemente necesitamos reconstruir, digamos, una visión de un proceso productivo y económico mucho más ligado a las potencias y desarrollos endógenos, al desarrollo local. Y creo que aquí está el gran reto de futuro, pero volviendo a su pregunta, me parece muy bien que haya dos formas de mirar la economía. Eso es lo que se debate en el mundo actual y que los ciudadanos opten en términos de su mejor opción. Precisamente, justo ante la baja del precio del petróleo, de los commodities y de la devaluación de las monedas de los países vecinos, la oposición plantea que no se ha tomado las medidas necesarias para los tiempos de vacas flacas. Pero el presidente de la República insiste en que el ahorro está ahí presente en las obras, que el ahorro ha sido canalizada a la inversión de grandes obras que si hoy no se las tuviera, la situación fuera muy, muy distinta. Yo creo que hay que nuevamente colocar bien el debate, es decir, por una parte, lo que ha hecho el gobierno, digamos, es tener un plan ambicioso de inversión. ¿Qué significa tener un plan ambicioso de inversión? Porque uno podría entender de diversas maneras. Significa que los ahorros que tiene la ciudadanía, fundamentalmente por la renta extractiva, los recursos de la renta extractiva o los recursos que pagamos la mayoría de ecuatorianos en términos de la renta o el impuesto al valor agregado, se los puede destinar en obras necesarias para el pueblo ecuatoriano. Eso es la canalización del ahorro en términos de inversión pública. Y eso significa que hay que ser cuidadosos con el dólar que se está invirtiendo. Si el dólar, por ejemplo, se lo está invirtiendo en la construcción de capacidades humanas, en educación y en salud, parecería muy buena idea de una inversión.
si ese dólar, que es difícil rentabilizarlo, se lo está poniendo en términos de infraestructura productiva, construcción de hidroeléctricas, construcción de carreteras, parece también que es una excelente idea de cómo utilizar esos recursos económicos y financieros. Es una idea inteligente. Más bien lo que se está discutiendo en el mundo es cómo en este momento se puede volver a un estado de bienestar con unas inversiones sostenidas en el tiempo. El otro elemento, digamos, fundamental en este debate es el rol macroeconómico que juega esa inversión. Si la inversión es contracíclica o es a su vez procíclica. ¿Qué significan estas dos definiciones? Si en un momento dado de crisis, a través de la inversión se agudiza ese proceso de crisis. Eso ya pasó con los modelos neoliberales, con los llamados modelos de austeridad. Cada vez que había un problema fiscal, donde se paraba la máquina del desarrollo, era justamente en el gasto de educación y salud. Es decir, la inversión no jugaba un rol de fomento de desarrollo de un país. Ahora la inversión está jugando un rol de catalizador, de impulsador, no solo macroeconómico, sino en aquellos aspectos que son absolutamente necesarios para la sociedad ecuatoriana. Hay indicadores que reflejan los buenos resultados del modelo. Por ejemplo, la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza y el desempleo. Pero justamente el desempleo en el último año se ha incrementado. E incluso la oposición habla de que este llega a un 60% del empleo inadecuado. No dicen eso los datos del INEC, ¿no? Los datos del INEC hablan de que son datos oficiales que provienen de las encuestas de empleo, subempleo y desempleo del país, son datos trimestrales. Hay una muy buena opinión en general de la sociedad ecuatoriana sobre el tipo de estadística que genera el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hay fiabilidad, credibilidad en los datos que emite el INDEC, y los datos no dicen eso. Los datos dicen que el desempleo en el caso del Ecuador se ha mantenido a niveles entre el 4 y el 5%. El desempleo es uno de los más bajos de la región. Evidentemente hay una afectación de la crisis en el sector real de la economía, tiene que haber un impacto necesariamente, hay las medidas de corrección. Se ha dicho que el principal problema es cómo nos defendemos, digamos, de un modelo y básicamente la protección del empleo. Hay un problema histórico relacionado con la subocupación o el llamado el subempleo. Por primera vez durante estos años de gobierno la ocupación plena le superó al subempleo. Hay un conjunto de pisos de protección social que se han creado, hay un acceso más universalizado a la seguridad social. Los datos dicen que se ha pasado del 40% a casi el 60% en términos de acceso. Hay elementos que tienen que ver con la creación de un trabajo de calidad, se eliminó la tercerización, se eliminó la precarización laboral, las personas, las mujeres tienen mucho más acceso a la seguridad social, entre ellos lo que se llaman las trabajadoras del hogar, que tienen posibilidad de acceder a la seguridad social. Es decir, no solo se han creado mecanismos de dinámica productiva, sino también pisos de protección social. En la práctica, ¿qué ha significado eso? Ha significado que casi en todos los años de gobierno ha habido un crecimiento, salvo el último año, importante, sostenido. Ese crecimiento ha sido de corte redistributivo, es decir, en la práctica lo que ha implicado eso es que haya una disminución de la pobreza medida por ingresos, medida por necesidades básicas insatisfechas, y que haya una reducción de las distancias sociales. Los indicadores que usted cita son claros. Sin embargo, hay quienes señalan que hay sectores que tienen grandes ganancias, las han incrementado, como la banca, el sector de las empresas de alimentos, las telefónicas, el sector de la construcción, que ha aumentado las grandes ganancias. Entonces, ¿para quién exactamente es el modelo? ¿Para quién exactamente sirve el modelo? Mire usted que el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, cuando el presidente Correa les quitó, mediante ley por supuesto, más de 50 o 60 millones para financiar el aumento del bono de desarrollo humano, sin embargo apareció diciendo que en el primer semestre del año habían incrementado sus ganancias en más de un 13%. Entonces, exactamente para quién
es el modelo? ¿A quién beneficia en realidad? ¿No será que beneficia más a los grandes que a los más pequeños? Bueno, digamos, cojamos su argumento. Uno podría decir que el modelo ha tenido un crecimiento, digamos, que ha favorecido a los sectores de menor capacidad de defensa en los mercados convencionales, que son básicamente los pobres del país, ha favorecido a la clase media y ha favorecido como un modelo de filtración también a sectores pudientes. O sea, es real esa... Yo creo que ha favorecido a todos, pero hay un elemento importante. Cuando uno mira la reducción de distancias sociales que tiene el país, y esto se mide técnicamente por lo que se llama el coeficiente de Gini. Justamente hoy, en breves minutos, yo voy a dar una charla aquí sobre concentración del ingreso, y tengo los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los datos de reducción de distancias sociales. Y lo que ha ocurrido en el país desde el año 2007 hasta junio del 2016, es decir, son datos de último momento, es que ha habido una reducción de las distancias sociales. Es decir, los pobres, digamos, son ganadores netos en el proceso de crecimiento económico del país entre el año 2007, diciembre del 2007, y junio del 2016, recientemente. Es decir, si bien tiene razón su argumento, digamos, el modelo de una u otra manera ha favorecido a todos los sectores, pero fundamentalmente ha favorecido a los pobres. Y versus disminución de la desigualdad y concentración de la riqueza durante estos... Eso es lo que le estoy diciendo. El coeficiente de Gini lo que hace es medir justamente las distancias en la distribución de los ingresos. Es decir, cuál es la distancia distributiva entre aquellos que tienen más ingresos y aquellos que tienen menos ingresos. Y esto es básicamente el coeficiente de Gini. Cuando uno mira los datos, hay una reducción del 0,55 a aproximadamente el 0,45, 0,44. Quiere decir que ha habido una reducción de las distancias sociales. En otras palabras, el modelo ecuatoriano ha favorecido a los más pobres. Y esto es muy importante, ha favorecido principalmente a los más pobres. Y esto es deseable en una sociedad que se caracteriza por tener distancias sociales igual que la mayoría de países latinoamericanos. ¿Hacia dónde avanzar? Alianzas públicos-privadas, el programa de industrialización que está en marcha, el tema del cambio de la matriz productiva, ¿hacia dónde? ¿Qué líneas hay que avanzar en medio de este contexto y para los próximos años? Yo creo que hay que avanzar en una línea fundamental, y es la línea de cómo ligar un proceso de desarrollo, buen vivir, como preferimos llamarlo los ecuatorianos, en términos de suplir necesidades básicas insatisfechas de la población. Y eso implica, desde mi punto de vista, recuperar un conjunto de soberanías adicionales a las soberanías financieras, comerciales que se ha recuperado en los últimos años. Es cierto que el Ecuador ya no depende de los dictados de organismos internacionales, pero todavía tenemos que recuperar un conjunto de soberanías, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la soberanía del consumo. Yo creo que lo que hemos experimentado desde hace muchísimos años y décadas es una pérdida sostenida de los niveles de autosuficiencia alimentaria en general en América Latina. Creo que no estamos poniendo muchísima atención al vínculo que tiene entre el modelo de crecimiento orientado fundamentalmente en el sostenimiento de productos primarios, que es lo que ha pasado en general en la región en los últimos 20 años, y las implicaciones que eso tiene para el consumo. Es decir, lo que me estoy refiriendo es que no solo hay una implicación productiva en términos de cómo se orienta un determinado modelo ligado hacia la exportación hacia afuera, sino las implicaciones que tiene ese modelo hacia adentro. Y cuando uno examina así el panorama, la implicación lógica de política pública debería ser que exista un sólido programa de industrialización en el país, un sólido programa de desarrollo endógeno, que a su vez genere encadenamientos productivos, vincule todos los cambios de conocimiento alrededor de la matriz productiva y sea un relanzamiento de toda la implicancia del sector industrial, que es altamente generador de empleo del país. Creo que por ahí podrían venir los énfasis a futuro, en la parte productiva económica. Doctor Falconi, usted es uno de los referentes, uno de los líderes del pensamiento económico y político en el Ecuador. En lo personal, ¿usted se veía así antes? ¿Se veía con este nivel que tiene de incidencia en la gente, en la vida de la gente, como por ejemplo en el
programa en el Plan Nacional de Desarrollo que ya se llevó a cabo y el nuevo que también está en plena ejecución. Yo siempre digo que los trabajos son colectivos. Cuando uno piensa en los documentos programáticos que se han generado por parte de las empleadas o el propio programa de gobierno del país o las responsabilidades distintas que he tenido a lo largo de mi vida, creo que el éxito siempre ha sido pensar que son trabajos colectivos, que involucran muchísimas voluntades, no solo de personas, sino de organizaciones. Y lo que uno hace de una u otra manera es recoger un pensamiento que está ahí, no es que alguien se esté inventando el agua tibia. Creo que América Latina, por ejemplo, estaba cansada y está cansada de las políticas de austeridad, así como está cansado Grecia, está cansado España, estuvo cansado Irlanda, estuvo cansado Italia. El mundo en general está buscando otro tipo de desafíos conceptuales, políticos y técnicos que den abasto a las grandes mayorías. Y lo que ha habido más bien es un fracaso de ese tipo de políticas. Creo que el Ecuador ha intentado, digamos, con éxito, no solo ha habido un intento, sino que ha habido un éxito en la aplicación de políticas no ortodoxas. Y esto es un gran desafío, no solo intelectual, político, sino es un gran desafío en términos de un orden diferente que quisiéramos que se geste en el planeta. Para culminar, ¿usted cómo se ve ya en los próximos años en este contexto que estamos? No, haciendo lo que a uno le gusta hacer, que siempre la investigación, la academia. Evidentemente uno también es un actor político. Creo que aquel que piensa que la economía es una disciplina netamente técnica está absolutamente equivocado. Yo creo que lo importante es la economía política, las correlaciones de fuerzas. Esto pasa por un campo distinto al de la técnica, pero evidentemente la investigación, la academia son elementos que siempre van a ser fundamentales en la vida de un ser humano. Se está educando, generando otro tipo de consolidación necesaria en un país, y en ese momento estoy evocado a esas actividades. Muchas gracias por estar aquí en el programa Líderes. Muchas gracias. Gracias a usted por la entrevista. La desigualdad es un tema muy complejo, ya que no solamente se lo podría ver desde el punto del Ecuador, sino que también a nivel internacional. Siempre se consideraba que uno de los grandes problemas del mundo era la pobreza, el desempleo, pero en los actuales momentos la desigualdad también es un indicador de desarrollo para una nación. En el Ecuador existe mucha desigualdad, pero dentro de los últimos años se ha reducido notablemente. Se ha logrado algo, pero aún falta mucho por hacer. Y eso es lo que se está tratando de hacer, en que nosotros mismos tengamos una conciencia para tratar de ser equitativos y erradicar este mal de la desigualdad para poder avanzar dentro de nuestro país. Nuestra posición como estudiantes de economía al respecto de la propuesta dada por el presidente de la República de ir a un pacto ético, ya que muchas veces vemos en la palestra política a funcionarios, incluso candidatos presidenciales y actores sociales que tienen sus dineros en paraísos fiscales. Entonces, ¿cuál es la propuesta del presidente? De que sea un requisito para ser candidato a alguna dignidad de elección popular o, a su vez, para ser funcionario público, el requisito sea no tener sus recursos, sus ingresos depositados en paraísos fiscales. Yo creo que esto es algo que va a construir y fortalecer un poco la democracia, ya que si un mandatario que va a tomar las riendas de un país, yo creo que inicialmente debería empezar por repatriar sus dineros a su país. Los impuestos, a nosotros atribuir los impuestos, el gobierno nos puede retribuir con obras, por ejemplo, públicas y sociales. En el aspecto, por ejemplo, pueden dar una mejor ayuda a las universidades en nuestro caso, ¿no? Pero también puede ser en el caso de los hospitales, de las carreteras. Entonces, de cierta manera es muy bueno para nuestro país, en este caso, atribuir impuestos al gobierno. El proceso de redistribución es un proceso complejo, es un proceso que no se puede cambiar de la noche a la mañana, y esto tiene que ver tanto con temas relacionados con variables de flujo, en este caso que serían los ingresos, ¿no? Como también con variables de acervo, que sería en este caso el patrimonio o la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos
de concentración, podemos hablar tanto de concentración del ingreso como de concentración de la riqueza. Parecería de que las políticas gubernamentales de estos últimos 10 años han sido más eficaces en la redistribución del ingreso que en la redistribución de la riqueza. De allí que el propio presidente ha reconocido el fracaso de la redistribución de la riqueza, por ejemplo, a nivel territorial de lo urbano y lo rural, ¿no? Es decir, persiste la concentración de la riqueza fundamentalmente y de las oportunidades fundamentalmente en el sector urbano, en pocas familias, y desde allí se controla la producción que se realiza sobre todo a nivel de monocultivos en el sector rural. Es decir, la producción con fines de exportación está concentrada en pocas manos, donde los dueños que tienen sus grandes haciendas en el sector rural, sin embargo, ellos viven en las ciudades. Y los pueblos siguen buscando su progreso, sus mejores días, su buen vivir. Y en ella están incidiendo los líderes y los personajes que toman decisiones que están afectando positiva o negativamente nuestras vidas. No se pierda otro encuentro con líderes.